Mirar cómo empieza a aparecer aquí. Me cago en la leche, pero bueno. Mirad la cantidad de oro que hay, ¿eh? Pues otro vídeo más de detección metálica. Primer día aquí en Rancho Julián, en el fin del mundo. Hemos llegado aquí después de 3 días caminando en una aventura increíble, que os voy a dejar aquí el vídeo si no lo habéis visto. Nos estamos preparando aquí algo caliente de desayunar y en una hora o así nos vamos a ir a buscar oro a la playa como hacía Popper hace más de 100 años. Os hablé en el vídeo anterior del naufragio del velero ruso que sucedió a unos cuantos kilómetros de aquí y quiero enseñaros algunas cosas que hay en esta cabaña que han ido aprovechando de ese naufragio para hacer un poco la vida más fácil, ya veréis. Fijaros, por ejemplo, este es un cuadro de luces del velero que lo deben de estar utilizando de armario para meter cosas. El botiquín. Estos son los cojines del velero que se han utilizado también para hacer este botacón. Y aquí tenemos los imanes que ahora los utilizan para poner cubiertos, que creo que forman parte del compás náutico. Mirad, aquí este árbol. Este es un árbol que han tirado los castores. Fijaros cómo se ven aquí las huellas de los dientecillos, ¿eh? Flipar, es un árbol bastante grande. Esta madera es lo que luego utilizan para hacer las castoreras y taponar el río y hacer sus represas y tal. Vamos camino a la playa de Popper a buscar oro por fin. Voy con el Deus Ex Spec en la mochila, así que a ver si encontramos algo por ahí. Pues esta es la playa de Popper, esta es la playa del fin del mundo. A unos 1000 kilómetros en esa dirección está la Antártida. Este es un lugar muy aislado donde trabajaron durante varios años los mineros de Popper, sobre el 1880 o por ahí. Ahí detrás de mí, no sé si la alcanzaréis a ver, hay una antigua draga, pero esa es de una explotación posterior, es del año 1900 y se abandonó después de solo 6 meses porque al parecer los costes de explotación no les compensaban. Venimos con Roberto, que es un experto buscador de oro en esta zona, y vamos a estar trabajando en un sitio que nos ha dicho él que ha estado encontrando, así que a ver cuánto aparece. La verdad es que estoy intrigado por cómo es este tipo de búsqueda en playa, tío. Nunca me imaginé que pudiese encontrar oro de esta manera. Vamos a ver qué aparece. Bueno, acá para mí habría que empezar a cortar acá y probar en este sector, sí. Seguir de aquel lado, la punta aquella. Por ahí salía, dices. Sí, y después por el extremo aquí. Joder, aquí moviste arena a punta pala, tío, es sí, increíble. Es un Igual no se ve la dimensión en el vídeo de las montañas de arena estas, pero me cago en la leche, tío, lo que le diste aquí. A ver si sale algo. Entonces, ¿cómo es esto, Roberto? Bueno, acá en este lugar en particular hay que cavar en la arena de la playa y llegar hasta la circa, que la circa es la parte consolidada de la playa, es la parte dura. Entonces el orito teóricamente lo bate el mar y por su peso específico se empieza a ir hacia abajo. Se deposita ahí que solo para. Hasta depositarse sobre este sector. Y bueno, la idea es llegar hasta acá y acá sí pasar el detector de metales y ahí van a aparecer, si tenemos suerte, las minillas, las pepitas, depende. Pues yo voy a cavar el trozo ese que me dijiste, ¿qué te parece? Dale. A ver si hay suerte. Ahí está Esteban también dándole. A ver. Oye, ¿en serio? Oye, mira. Hostia, qué guapa, ¿no? Vamos. Ahí en los desperdicios. Esto estoy sacando lo que vos dejaste, ¿eh? No estoy sacando, todavía no estoy buscando. En la montaña de desperdicios, tío, se acaba de encontrar una. Qué laminillas, ¿eh? Mira cómo se nota que es aluvial ahí, súper pulido. Y qué color tiene, ¿eh? Genial, la primera, Esteban. Sí. Venga, voy a darle yo voy a acabar todo eso antes de tirar con el detector. Voy amontonando aquí la arena que voy sacando porque luego quiero mirar con el detector a ver si queda algo por aquí. Porque aunque Roberto nos cuenta que normalmente el oro aparece en la pirca, o sea, en lo que es el suelo duro, seguramente hay alguna pepita que no haya terminado de bajar. Vamos a comprobarlo luego cuando termine de palear todo esto. Que es un trabajo de la Virgen, por cierto. Vale, he terminado más o menos de palear esto. Ahora tendría que rascar poco a poco porque aquí ya está la circa y no quiero agarrar ninguna pepita de oro. Pero lo que voy a hacer primero de todo, antes de seguir acumulando arena en ese sitio, es pasar el detector y ver si en toda esta arena que he sacado hay alguna pepita.
Pues aquí en la arena que he sacado del agujero, de momento nada. Vamos a mirar ir rascando la circa, a ver si aparece alguna. Esta es buena, fijaros. Estoy utilizando esta lupa porque me parece demasiado fuerte la señal. No creo que sea oro esto. Si es oro es algo muy grande, vamos. Mírala, 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 mírala. Mírala, la primera, Esteban. Fíjate. Nada mal, ¿eh? Nada mal, Virgilio. Qué guapas salen, tío, súper planitas, ¿eh? Sí. Qué amarillo, chaval. Ah, genial. Estaba bien metida en la circa, ¿eh? O sea, tuve que excavar un poco, mira todo lo que saqué de ahí. Las pita bien el detector, yo vengo con el Deus, con el programa de oro, y Esteban viene con el RX, y estamos sacando los dos aquí a bloque, ¿eh? Acabamos de empezar, Esteban lleva 2, y yo la primera acabada, y mira. Ah, genial, muchas gracias, Roberto, tío. Increíble. Ahí parece que hay una. Aquí estamos, a ver. Tiene que ser muy... Mírala, 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 mírala. Mírala ahí. Mírala ahí, chaval. Es enana, tío. A ver si capaz de cogerla con la mano. Fijaros, tío. Minúscula, ¿eh? Otra, Esteban, mira. ¿Agarraste otra? Súper pequeña, tío. Me volví loco para desenterrarla, ¿eh? ¿Pero No... Sí. Pues segunda. Estaba un poco cojonado con cómo se comporta el detector con el agua salada del mar y todo eso, pero está dando buen resultado, ¿eh? Algunos estaréis flipando con que haya oro en esta playa. Esto es oro aluvial. Supongo que sea oro que haya venido del río cercano o incluso oro que sale directamente de una veta que está en el mar y viene aquí a parar a la playa. La verdad es que me alegro que pasen estos procesos geológicos porque mirad. Están por ahí Esteban y Roberto dándole duro, así que a ver cuánto oro conseguimos sacar hoy. De momento vamos bien, creo que llevamos una hora y ya vemos unas 5 o 6 pepitas. A ver, es que Roberto estaba utilizando otro detector de metales y está flipando porque el XP le ha enganchado esta de aquí. No, es impresionante lo que agarró. Minúscula, tío. Es minúscula. Es minúscula. Esta bobina es la de 72, tío. Esta bobina trabaja a tanta frecuencia que... No, es lo que va. Yo... Claro, pillar esas pequeñitas, tío. Brutal. Todo esto que veis aquí, hasta aquí, es lo que llevo ya mirado con el detector. Llevo 3 pepitas de momento. Para darme cuenta de lo que llevo limpio, lo que voy a hacer es marcar hasta donde más o menos he trabajado. Y ahora voy a levantar otro pedazo más, hasta ahí más o menos. Está empezando a aparecer aquí la arcilla. Voy a rascar poco a poco con la pala para retirar esto. A ver si sale alguna. Esto casi seguro que es una, mirar. Cuesta rascar mogollón este compuesto, tío, de arcilla. Mira, aquí está. Y parece grande, ¿eh? Porque da una señal brutal. ¿Dónde está? Ahí está, mirarla, mirarla. Mirarla ahí. Fijaros cómo brilla, tío, qué pasada. Y no es tan grande, ¿eh? Lo que pasa que... Joder, cómo las marca el XP, chaval.
A ver qué señal da. 49. Otra para el bote. Hay otra aquí, mirar. ¡Qué clavazo, tío! Está lleno esto. Me he encontrado otras dos por aquí. Pues esto es lo que nos hemos traído para comer, bateo de proteínas. Ahora va a ir este a batear una tierra que ha sacado del pozo que tiene abierto, que es del fondo, a ver si hay algo de oro ahí. A ver cómo limpias esto. Arena negra hay un montón. Sí. Hay un montón de polvo de oro ahí. Sí, hay un montón. Mucho oro fino. Ahí hay otro montón. ¿Ves? Ah, este tiene buen tamaño, mira. ¿Qué hago yo acá? Ya cuando sé que hay así, esto pone al tupper, después lo hago en el rancho, porque si no pierdo tiempo, ¿viste? Para paliar. Sí. Pero vamos a ver si hay más. Voy a lavar así nomás y lo voy a meter al tupper. Joder, es que hay mucho, ¿eh? Sí, mira. Mira. Hostia. Mira. Hay muchísimo. Mira qué cantidad de oro fino hay ahí. Sí. ¿Ves? Bueno, fino y no tan fino, mira que se Mira, Me mira cago en la leche. Mira. Y eso de los desperdicios, ¿eh? No, Joder. Mira. Ahí la huevadita. Y un solo plato, mira. Y todavía tienes todo esto que lavar. Debe ser una de las mejores bateas que veo este año, tú. Y eso cogiendo solo el desperdicio, ¿eh? Lo que no consigue pillar con el detector de metales. Creo que voy a empezar a hacer lo mismo y a raspar todo lo del fondo, y luego lo bateo. Qué privilegio estar aquí ahora con este día, tío, después de esos 3 últimos que estuvimos caminando ahí bajo la lluvia y con frío. Bueno, vamos a darle. Vale, pues he puesto esta marca aquí y esta aquí para saber lo que ya está trabajado. Quiero abrir todo esto, mirad. Desde aquí hasta esta otra piedra, mirad, todo esto. Vamos a despejar todo esto de arena hasta llegar al fondo. De aquí he sacado la batea. Imagino que algo de oro tiene que quedar para este lado también. Es un poco rara esta señal. A ver. No debe ser oro, debe ser basura porque no lo veo así. ¡Ah! Hay piedras que dan señal, ¿eh? Sí, qué raro esta, ¿eh? No tiene nada especial, tú. Bueno, voy a seguir dándole. Escuchar esta, mirar. Si la veis ahí que brilla un poco. Miradla aquí. Increíble cómo las agarra este detector, tú. Es enana. Para que veáis que no es tan fácil, llevo todo esto y esto, no sé, como hora y media de trabajo aquí y no he encontrado más que una micropepita. Lo que voy a hacer es coger la pala, porque si os dais cuenta, aquí me da mal rollo que el suelo parece que sube. Me parecería raro que se depositaran las pepitas por aquí. Lo que necesitamos es un hueco para abajo donde se depositen. Entonces voy a limpiar este pedazo de aquí que queda sin hacer. Aquí encontré una, nada más llegar, bastante guapa. Y por aquí, si os dais cuenta, el suelo parece que está bajando. Con suerte tenemos aquí un agujero donde se esté concentrando el oro. Vamos a probar, a ver. Tengo el brazo ya un poco reventado de tanto cavar. Bueno, pues he limpiado un poco más el suelo y fijaros, por fin he enganchado una aquí. Miradla ahí. Ahí se ve. Es pequeña, pero por lo menos estamos encontrando algo.
Si os dais cuenta, aquí sí que se forma como una depresión, así que voy a seguir mirando con cuidado con el detector. Voy a seguir un poco apartando también la arena de aquí para ayudarle. Otra que mirar. Aquí. Son pequeñitas, pero, oye, van apareciendo. Como mola, chaval. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a estar encontrando oro nativo en una playa, tío? Está por ahí Esteban dándole también a la pala. Qué pasada, chaval. Otra de más. Es mínima, mirarla. Pero ya han salido 3 en el espacio ese de la piedra blanca que veis ahí, a esa. Ah, mira, nada, es planita. Pensé que iba a ser un poco gruesa, ¿no? No, pero no está mal, Aprovechando que han salido unas cuantas aquí, voy a rascar un poco el fondo este y lo voy a bater, a ver si aparece algo de oro. Seguro que tiene que haber más aquí que se me ha pasado con el detector. Pues este es el único agua que tenemos para lavar, aparte de la del mar, pero la del mar está muy fría y con las olas nos es imposible manejar la batea. Hemos hecho este pozo aquí para utilizarlo, así que nada, voy a lavar todo eso, a ver si encontramos algo de oro ahí. Hostia, pesa muchísimo, es la arcilla y estar húmeda. Seguramente esta era la forma como los cientos de mineros que estaban a las órdenes de Popper en esta playa buscaban oro. Un poco más rústico que los detectores de metales que usamos nosotros ahora mismo, pero vamos a ver si es igual de efectivo. No sé lo que hay. Mirar cómo empieza a aparecer aquí. Hay bastante, más de lo que pensaba que iba a haber, Me cago en la leche, pero bueno. Mirad la cantidad de oro que hay, Flipas, o sea... Aquí más, tío, es que se me está yendo con la arena negra. Esperad, voy a enseñároslo, Voy a enseñároslo porque esto es una salvajada, tío. Fijaros en todo el oro que nos habíamos pasado por alto con el detector de metales, Qué harto, tío, hay mogollón, Voy a dejarlo para procesarlo luego en el rancho. Nosotros nos vamos a ir ya al rancho. Aún nos quedan un montón de horas de luz, pero es que estamos tan al sur que los días son larguísimos. Llevamos aquí ni sé cuántas horas cavando y estamos reventados. La verdad es que está siendo increíble buscar oro en este lugar. Ya me quedan otros 4 días para seguir dándole. Cuando lleguemos ahora al rancho vamos a limpiar el concentrado que tenemos en el tupper y os enseñamos todo el oro que hemos sacado, ¿vale? Hemos llegado al ranchito, fijaros, está aquí Rubén tomándose unos mates y secando el concentrado de oro que ha salido con la batea. Voy a enseñaros yo lo que he encontrado, ya veréis. Estoy con la luz porque no se ve nada aquí. Ya es casi de noche, tío. Lo he puesto aquí en este plato. ¿Se ve o no se ve? Ahí, más o menos. Hay unas cuantas aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pepitas. Creo que no está nada mal, ¿no? Para ser la primera vez que utilizo esta técnica de búsqueda de oro. Vamos a esperar a que se seque el concentrado y ver cuánto oro hay ahí. Porque no tenés... Si esto te queda... Mira, ya se ve una aquí, 2, 3, 4... Joder, hay mucho oro aquí, Lo está separando con un imán. Está separando la arena negra para tratar de dejar solo el oro. Luego la lavas, la arena esa que queda, ¿o no? No. ¿La separas soplando? La soplo. Muchísima arena negra la playa esa, Sí. Y acá donde viene la... Aquí es donde dejas toda la cocina llena de polvo de oro.
Ve que es noble el tipo, no se va. Mira. Las muy chiquititas por ahí seguramente se van, pero bueno, lo importante es no usar mercurio. Mira, en serio. No, pues. Y ahí queda prácticamente casi... Sí. Mira, hay de esas cosas blancas que decías tú. Sí, ¿viste? Que no sabemos lo que son, la verdad. Plata no parece, tú. No sé, y esta también es bastante Sí, esta está como apagada. No sabemos lo que son. Si alguien tiene idea de qué puede ser. Esta, por ejemplo. Sí, eso es un metal noble. Eso es seguro que es un metal noble, pero no es plata fijo porque tendría que estar negra del agua salada. Ni idea. No creo que se aprecie del todo en cámara, pero es que el atardecer este es increíble. El cielo está en un rojo hartísimo. He salido fuera para grabar la despedida del vídeo porque dentro de la cabaña parece una cueva, apenas hay luz. No se nos ha dado mal para ser el primer día que buscamos en esta zona. Ya os digo, Esteban y yo somos totalmente neófitos. Es la primera vez que buscamos de esta manera y bueno, hemos encontrado oro. Nos quedan aún 4 días aquí para seguir intentándolo, así que mañana más y mejor. Aunque no sé cuándo lo veréis vosotros porque supongo que deje un tiempo entre vídeo y vídeo. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido algo y nos vemos el próximo viernes.